Bueno, la parte práctica que ustedes van a resolver en el trabajo práctico, en principio se trata de este modelo de estructura. Es una vivienda particular en planta baja y primer piso. Tiene la dificultad de acuerdo al modelo estructural que ustedes planteen. En el caso que nos ocupa, yo he desarrollado este ejemplo con algunas simplificaciones a los efectos que ustedes tengan una guía de cómo encarar la resolución de cualquier tipo de vivienda o de estructura para viviendas múltiples y encarar su resolución desde el punto de vista sísmico. El objetivo que tenemos es fundamentalmente calcular las fuerzas sísmicas y posteriormente los esfuerzos característicos en el conjunto de sus diagramas envolventes. A esta estructura nosotros en el caso mío, le hemos planteado una resolución estructural que en realidad no es esta, la que yo planteé es otra. Tengan un poquito de paciencia. Bien. Bueno, esta es la estructura que yo planteo, está corregida con respecto a la que estamos viendo en la pantalla anterior. A los efectos que ustedes puedan verla con más detalle, vamos a... Bien, ahí está. Como ven, tenemos la misma vivienda a la que le hemos plantado losas de vigueta, son las losas en beige, losas macizas son las losas grises, las partes sombreadas en gris. Lo que corresponde a la galería del proyecto está resuelto con un sistema atirantado, tirantes, machimbre y tejas sobre machimbre. Y bueno, hemos planteado estratégicamente dónde hemos puesto las columnas. La primera línea es la línea de arrostramiento de las bases. Ustedes también pueden observar que el nivel de llegada del techo de la galería está a una altura diferente del nivel de la primera losa. Por lo que, bueno, tiene un conjunto de complicaciones estructurales que pretendemos resolver. Vamos a volver al proyecto. Y vamos a ver las plantas que hemos planteado. Tengan
la ciencia. Veamos. No. Bueno, acá estamos en la condición ya de la estructura simplificada, como pueden ustedes observar. Y para poder entender la simplificación que se aplicó, esta es la losa sobre planta baja, losa sobre planta baja, donde está el hueco de la escalera. Esta es la losa sobre primer piso, por eso el hueco de la escalera está techado. Y por último, esta vendría a ser el hueco, la losa del tanque, que estaría en un tercer nivel. Bueno, como ven, acá no está la galería y hemos prescindido del tender. Cuando nosotros vimos la estructura en 3D, teníamos en principio todo el sector de la galería y el sector del tender. Y aquí entra en juego el concepto de diafragma rígido y diafragma flexible. Los diafragmas rígidos arrastran, digamos, al conjunto de la estructura formada por las columnas y el movimiento es sincrónico durante el movimiento sísmico. O sea, hacia donde vaya la losa, las columnas van a restringir el movimiento de la losa. Ese es el concepto fundamental de lo que se denomina un diafragma rígido. Diafragma flexible, en este caso tenemos dos viguitas de ariostramiento que vinculan al tender, pero la rigidez que aportan es prácticamente nula. Por lo que lo único que vamos a contemplar del tender es la parte del peso que descarga esta viga sobre este pórtico que está aquí. Será una carga puntual en este punto una carga puntual, y aquí será otra carga puntual que descarga esta viga. Y podemos cortar a la estructura y estudiarla por separado al pórtico del tender. Un concepto similar para la galería. La galería aportará la viga que descarga la cubierta, descarga sobre esta columna, por lo que yo contemplaré en el análisis estático que haga de esta viga, tendré la reacción de apoyo que aplicaré en esta columna como carga, y el resto de las columnas tendrán la carga que corresponda de acuerdo a la estática de la cubierta con las vigas que reciben. En lo referente a la cubierta que descarga la mitad de su carga sobre la viga estructural, bueno, contemplaremos cargas puntuales en esa posición. Para cada tirante será una carga puntual que descarga la cubierta sobre la viga estructural. Y a estas cargas las contemplaré como parte del peso propio de esta cubierta con la posición que corresponde. De esta manera yo puedo cortar a esta parte de la estructura y estudiarla por separado. Esto es fundamentalmente porque al no tener un diafragma rígido,
esta estructura va a oscilar independientemente de la oscilación de la parte rígida. Y la única participación con la parte rígida va a ser el vínculo de mi estructura, de la cubierta, con la estructura principal. Pero como son vínculos frágiles, estamos hablando de tirantes de madera, por lo general los tirantes que se colocan son tirantes de pino heliotis, cuya fragilidad son muy elásticos y trabajan en una forma muy flexible, por lo que podemos entender que el movimiento de la parte que es muy rígida es independiente de la parte flexible. Bueno, visto de esto, entonces lo que aislamos es la parte del tender y aislamos la parte de la galería, que la vamos a estudiar por separado como un diafragma flexible. Va a formar parte de un complemento del trabajo práctico número 1. Cuando veamos diafragma flexible, posiblemente en el trabajo práctico número 2. Muy bien, entonces nuestra estructura, como pueden ver acá, se ha simplificado estrictamente a la parte rígida. Yo he propuesto un sistema estructural, ustedes pueden proponer un sistema estructural diferente. No voy a detallar la ubicación porque esto es, ustedes pueden hacerlo y buscar una forma más personal. Y el arte de proyectar una estructura es realmente un arte y es un don de los que se dedican al cálculo estructural, porque no todos lo hacemos igual. El concepto de diseño estructural es tan importante como el cálculo estructural. Y dentro de lo que es el diseño estructural, tenemos muchas variantes, desde la simple ubicación de una columna, el tamaño de una columna. El tamaño de las columnas está fuertemente ligado a la distorsión de piso bajo la aplicación de las fuerzas sísmicas, que tenemos que entrar dentro de los requerimientos del reglamento. Bueno, el proyecto lo tienen que resolver ustedes. Una vez que nosotros hemos resuelto el proyecto, vamos a plantear un sistema de ejes estructurales ¿dónde está? Es ese y es ese. Le demos un color distinto para que ustedes lo puedan distinguir. Por ejemplo, amarillo, no sé si se va a ver, verde tampoco, magneto. Ahí está. No. Bueno, el eje estructural, vamos a borrar estos datos que después los vamos a recuperar. El eje estructural nosotros lo vamos a elegir, puede ser cualquiera, el eje de referencia, ¿ok? Simplemente planteamos un eje de referencia con el objeto de poder posicionar a cada uno de los elementos estructurales con respecto a un eje de coordenadas.
Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, ahí tenemos nuestro sistema de ejes coordenados. Y todos los elementos estructurales y no estructurales los remitiremos a esta posición, X e Y. Esto es, posicionamos en el plano a la estructura. Y de ahí tenemos que comenzar nuestro trabajo del análisis de carga. Cuando teníamos planteado nuestro proyecto, vemos claramente que bueno, ahí lo tenemos. Esto está formado por mampostería de distintos espesores, a lo cual nosotros le hemos puesto una estructura formada por columnas y vigas. Hemos armado la losa y lo mismo hemos hecho en la planta alta, con lo que el análisis de carga va a formar parte también de un arte, y el de computar el peso de las losas, el peso de las vigas, peso de columnas, peso de muros, incidentes en cada nivel. Habíamos dicho que para un nivel de referencia nosotros tenemos, este sería el nivel de la losa, del entrepiso que separa el piso inferior del piso superior, planta baja del primer piso. Muy bien, esto, cambiamos el color para que se vea. Ahí está ubicado el nivel de la losa. Entonces decíamos cuando vimos la parte práctica que nosotros vamos a tomar la mitad del entrepiso superior y la mitad del entrepiso inferior a los efectos de poder computar las cargas que están tengan paciencia, a los efectos de computar las cargas que afectan al cálculo de la masa. Acá tenemos 3,40 metros, y si en el sentido superior hasta la losa supuesta tenemos 3,30 metros. Entonces tomaremos la mitad de los 3,40, 1,70, y la mitad del 1,65, la mitad de 3,30, 1,65, y todo lo que entra en ese sándwich ahí todos los elementos estructurales y no estructurales que entran en este sándwich
lo vamos a computar pertenecientes a la losa. ¿Ok? Entonces, aquí van a aparecer todos los muros de mampostería de la planta alta. Son todos estos muros en una altura de 1,65 m desde el nivel de la losa hacia arriba. Y los muros de la planta baja van a ser todos los muros de planta baja desde el nivel de cielo raso hacia abajo. Le descontaremos, por supuesto, lo que corresponde a las vigas estructurales, que se van a computar en forma independiente. Bien, este trabajo lo vamos a trabajar en un análisis de carga, donde nosotros vamos a representar el conjunto de los elementos estructurales y vamos a calcular a través de la metodología que ustedes entiendan más conveniente. En este caso yo he puesto como ejemplo desde el punto de vista de cálculo propiamente dicho, hice un análisis de carga veloz. No está detallado la parte que se computó, no se computó el grueso, porque es simplemente un ejemplo. Y es a los efectos de que ustedes tengan una guía de trabajo. Muy bien, entonces sobre el eje 1i, ¿qué se entiende sobre el eje 1i? Nos tenemos que ir a la estructura. Y bueno, 1i sería la posición del primer línea de pórticos en la dirección i. 2i sería la posición de la segunda línea de pórticos. 3i sería la posición de la tercera línea de pórticos y así sucesivamente. 4i, 5i, 6i, 7i, 8i y 9i. Siempre teniendo cuidado de que los pórticos que estamos trabajando, controlar su continuidad en la planta alta. ¿Ok? Ustedes pueden ver, aquí hay un pórtico que está únicamente en la planta baja y no está en la planta alta. En la planta alta está este otro pórtico, que vendría a ser este. Este, C19 y C7, está acá, C19 y C7. Pero este otro, C22, C5, no está en la planta alta. Entonces, cuando nosotros computamos, lo hacemos en forma prolija, porque también cuando computemos rigideces, tenemos que saber cuáles son las que actúan en la planta baja, las columnas que resisten en planta baja y cuáles resisten en primer piso. Entonces, desde el punto de vista del análisis de carga, hemos dividido a todos los pórticos en la dirección I como 1i, 2i, 3i, 4i, 5i, mampostería, todo ponemos. En este caso, yo lo que hice fue tomar las columnas y tomé la losa. No hice el análisis de carga de mampostería y no hice el análisis de carga de las vigas. Ese es un trabajo que ustedes tendrán que hacer, pero siguiendo este criterio. Entonces, para el eje 1i, que está formado por las columnas C2 y C5, el área va a ser 0,2 por 0,2. La altura,
yo tomé una altura distinta a la altura que acabamos de computar, simplemente porque no quiero que el trabajo sea igual al que ustedes tienen que hacer. Ustedes lo tienen que proyectar y encontrar resultados diferentes. Yo tomé 1,50 m como si fuera 3 metros la altura entre el nivel de terreno natural y, nivel de adiestramiento sobre donde se montan las columnas, y el nivel de la losa del primer entrepiso. Y 1,40 m la distancia entre el primer entrepiso y la cubierta. Entonces serían 3 metros y 2,80 m, ¿sí? Con lo que esto va a ser a los efectos de cálculos de rigideces. Podemos ocultarlo. El peso específico del hormigón son 22 kN metro cúbico. Podemos calcular el peso que corresponde usando estos 2,90 es la suma de estos dos, a los efectos de calcular el peso, ¿sí? Es el área por la altura, la suma de 1,40 más 1,50 por el peso específico del hormigón. Con lo que tenemos el peso de la columna C22. Adicionalmente vamos a posicionar con respecto a nuestros ejes de referencia a esa columna. En la dirección X se entiende que la columna a la que hacemos referencia es la que está en esa posición. Vamos a ampliarla. C22 y C5. Y C22 tiene como eje, para esto tendríamos que restituir, pero vamos dándole las cotas, tiene como eje Y 5,06 y 0, para Y 5,06, para X 0. Y de esa manera aparecen las coordenadas 0 para X, 5,06. O sea que cada uno de los elementos estructurales y no estructurales, los que están adheridos firmemente a la estructura, los vamos a posicionar con respecto a nuestro sistema de ejes de referencia. El sistema de ejes de referencia puede ser arbitrario, el que ustedes quieran. Yo elegí este. Pueden ustedes elegir el que más les plazca. De esta manera, bueno, perfecto. Yo estos datos los voy colectando, aunque en este trabajo práctico no los vamos a usar. Pero como vamos recorriendo punto a punto la estructura y vamos determinando los distintos elementos en forma prolija los efectos de hacer un análisis de carga, no cuesta nada ir colectando estos datos que van a ser de extrema utilidad en el trabajo práctico número 2. Con lo que hacemos esto para todos los pórticos del 1 al 9. Ya habíamos visto que son 9 pórticos los que habíamos seleccionado. Pasa el mouse para el otro mapa. Veamos el tema de la numeración de los pórticos. Dijimos eje 1, 2i, 3i, 4i, 5i, 6i, 7i, 8i y 9i.
El 1i tiene 2 columnas. El 2i tiene 2 columnas. El 3i también tiene 2 columnas. El 4i tiene 2 columnas. No sé si puse 2 o puse 3, sí, 2 columnas. El 5i tiene 5 columnas. 2, 3, 4, 5. El 6i tiene también 5 columnas. El 7i 2. El 8i 3 y el 9i 2 columnas. Estas columnas están detalladas por pórtico. El pórtico 1i tiene la columna C22 y C5, el 2i la C19 y C7, el 3i la C29 y C10, y así sucesivamente hasta el pórtico 9i que tiene la C21 y la C20. Luego la losa, yo calculé la superficie de la losa, que en planta baja tiene 159,72 metros cuadrados y en la planta alta tiene 145,52 metros cuadrados. Entonces, al calcular la losa, por el espesor que yo supuse en el análisis de carga, no así en el plano que les acabo de mostrar, una losa maciza de 12 centímetros de espesor. Les repito, este es simplemente un ejemplo. Por la densidad del hormigón, calculé la carga en kilonewton, el peso en kilonewton de la losa en su conjunto. También calculé las coordenadas del centro de gravedad de esa losa. Y así llegué al peso del nivel 1, 485,46 kilonewton. Adicionalmente, el reglamento me obliga a computar la participación de la sobrecarga de servicio que aplica sobre esta superficie. En realidad no es la misma superficie. La superficie que aplica la sobrecarga de servicio va a ser deducido muros. Ustedes tienen que computar en la arquitectura no del planta baja, sino del primer nivel donde actúa la sobrecarga de servicio, la superficie útil. ¿Ok? Entonces tendrán que ir computando la superficie útil de cada una de estas en función del destino. Si eventualmente hay un depósito, la superficie del depósito. La cocina, la sobrecarga que entiende el reglamento para la cocina. Para el comedor, la sobrecarga que entiende el reglamento para el comedor. Y así sucesivamente para cada uno de los destinos que tienen los ambientes de nuestro proyecto y la superficie sobre la que podemos aplicar esa sobrecarga. A esa sobrecarga es que hace referencia esta superficie. Yo genéricamente he computado una superficie uniforme igual a la superficie de la losa para el cálculo de la sobrecarga. Les repito, no es correcto, simplemente esto busca lograr un número para poder desarrollar el método modal espectral. Perdón. Bueno, entonces la sobrecarga de servicio está afectada por el coeficiente de participación de la sobrecarga, que es 0,25, por lo que en la composición va a estar afectado por el coeficiente 0,25. La parte de la sobrecarga de servicio, 319,44,
está afectada por 0,25 porque es lo que me exige el reglamento para contemplar el cálculo del peso del nivel 1. Con lo que de esta manera logramos el peso del nivel 1. Una vez que logramos el peso del nivel 1, ténganme un cachito de paciencia porque pan con queso.